esta mañana. Bueno, a todos. Hay personas que de pronto no distingo desde acá, pero sean bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Bien, hemos venido hablando de Dios. ¿Por qué ese sentir se produjo en mi corazón? Porque muchas veces usted le pregunta a cualquiera que si cree en Dios y dice que sí, yo creo en Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? Y ahí tenemos muchas dificultades, porque Dios no es como nosotros. Él es totalmente diferente a nosotros desde ciertos puntos de vista. Entonces a veces no conocer a Dios hace que usted y yo lo busquemos de una manera equivocada, lo adoremos de una manera equivocada, le sirvamos de una manera equivocada. Entonces veníamos diciendo que Dios es espíritu, y ahí está el problema, no lo podemos ver. Y la naturaleza de Dios es que Él es espíritu. Usted y yo somos carne, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces hemos venido enseñando sobre esta temática porque se dicen muchas cosas de Dios y la gente dice: yo creo en Dios a mi manera. Entonces mire el problema, yo creo en Dios a mi manera. Entonces por eso hay tanta cosa y todos dicen tener a Dios o decimos tener a Dios, pero nuestra vida no evidencia que realmente tenemos al Dios que dice la Biblia. Tenemos un Dios deformado aquí en la mente. Si nuestro concepto de Dios es equivocado, nuestro culto y adoración a Dios va a estar equivocado. Entonces estuvimos hablando del Padre, porque decíamos que la palabra nos muestra a Dios, el único Dios, los demás son inventados, que es un Dios trino. Y si usted no tiene un Dios que es trino, por eso hablamos de la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Tu Dios es un Dios que no es el de la Biblia. Pero explíqueme, pastor, ¿cómo que la Trinidad, cómo que siendo uno es tres a la vez? Hermano, no se preocupe que yo tampoco entiendo. El misterio de la Trinidad nadie lo entiende, pero la palabra nos muestra que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y pare de contar. Entonces hablamos del Padre, porque primero hablamos de la naturaleza de Dios, Dios como tal, y llegamos a la conclusión, diríamos, de que nuestro Dios es un Dios trino. Y la clase pasada hablamos de la primera persona de la Trinidad, el Padre. Dijimos muchas cosas, entre ellas que Dios siempre ha sido el Padre eterno, siempre ha sido Padre, es Padre y será Padre. Usted y yo no. Nosotros somos hijos, somos hermanos, llegamos a ser esposos, pero solamente cuando nos nace un hijo ya somos padres. Entonces no siempre somos padres. En cambio nuestro Dios siempre ha sido Padre. El Padre de Israel, el Padre de Abraham, el Padre de Jacob, el Padre de todos los antepasados, el Padre nuestro y el Padre de los que estén por nacer. Entonces el Padre eterno. Entonces hablamos de eso y dijimos el problema es el nombre, que le damos el nombre de Padre, el nombre de Dios. Entonces para nosotros el nombre no significa mayor cosa. Por ejemplo, él es Pedro, pero ¿quién es Pedro? ¿Cómo es Pedro? ¿De qué color? ¿Cómo? ¿De qué alto? Simplemente es una etiqueta. Entonces en cuanto a nosotros un nombre no nos identifica, simplemente es un rótulo, una etiqueta. En cambio con Dios pasa lo contrario. Él tiene varios nombres y cada nombre habla algo de Él. Él es Dios, pero Él se revela al hombre como Padre, se revela como Hijo, se revela como Espíritu Santo, pero también se revela como el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente que todo lo sabe, el Omnipresente que está en todas partes. Entonces cada nombre de Dios habla algo de Él. En cambio nosotros no. Yo me llamo Sigifredo, pero Sigifredo no dice si yo soy alto, bajito, joven, adulto, bonito, feo. Eso se ve nomás. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Tenemos que empezar a entender eso. Ahora vamos a entrar a la segunda persona de la Trinidad. Y con Jesús sí que hay problemas, hermano. Sí que hay problemas con Jesús como Dios. Jesús llamado el Cristo. Él vino y se le colocó el nombre de Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y fue el Cristo cuando fue crucificado.
Pero Barrabás lo presentó a la gente. Barrabás y Cristo. ¿Qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? Crucifíquenlo. Con Barrabás, suéltenlo. ¿Y qué pasó con Jesucristo también? San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino. Jesús se encarnó, se hizo hombre, Dios hecho hombre, y vino a los suyos, al pueblo de Israel. Y los suyos no lo recibieron, lo mataron, lo crucificaron, lo rechazaron. Y eso que era judío. Entonces mire el problema tan impresionante. La pregunta en esta mañana: usted, ¿qué va a hacer con Jesús? ¿Cuál Jesús? Hay que conocer al Dios hecho hombre, a Jesucristo. Él se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y habló en el idioma humano para hacernos entender cuál es el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a profundizar un poco en la segunda persona de la Trinidad. Hermano, le reitero, le insisto, le persisto y le ruego que tome nota. Y esta enseñanza va a estar en las redes sociales para que usted vuelva y la escuche allá, le ponga cuidado, la piense, la medite, la reflexione, la rumie, para que pueda digerir mejor. Con todo eso es muy difícil, hermano. El hablar de la Trinidad, eso es un mar sin fondo, es algo que humanamente no lo podemos comprender, pero que Dios en su inmenso amor nos va llevando por las páginas de la Biblia y nos va haciendo creer y entender hasta cierto punto que aceptamos que nuestro Dios es un Dios trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces sumerjámonos un poco en esa preciosa persona de la Trinidad, Jesucristo. Y para eso el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, ¿qué dijimos también? Se me olvidaba, perdón. Que en un momento de la historia, Dios, escúcheme bien, en un momento de tu tiempo, Dios pasa a ser tu Padre también. Dios es el Padre de Israel porque lo escogió. Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Dios es el Padre de los creyentes. San Juan 1:11 dice: mas a todos los que creyeron, 12, mas a todos los que lo recibieron, les dio el privilegio, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Antes no éramos hijos, Él nos adoptó como hijos y nosotros le recibimos como Padre. Antes éramos simplemente criaturas, creación de Dios, como el resto de la naturaleza, las plantas, los animales, todo. Pero nosotros pasamos a ser hijos de Dios, porque creímos y lo recibimos en el corazón y volvimos a nacer, no por esperma y óvulo, no por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo de Dios y la palabra que nos fue predicada. Volvemos a nacer. Entonces Él pasa a ser nuestro Padre y nosotros pasamos a ser hijos de Dios a partir de ese momento. La gente de afuera no entiende que todos no somos hijos de Dios, somos criaturas. Para poder ser hijos tenemos que recibirlo como Señor y como Salvador. Y estábamos muertos espiritualmente, Él nos da vida y empezamos una vida nueva, donde las cosas viejas pasaron, he aquí todas van siendo hechas nuevas. Filipenses capítulo 2, vaya conmigo. Dice, habla de la humillación. Escuche, humillación. Y habla de la grandeza. ¿De quién? De Cristo. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Otra vez, concéntrese, hermano. Lo que les escribo, le dice Pablo a la iglesia, hoy a la iglesia Fuente de Agua Viva, ¿los anima en Cristo? ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu, o sea, el Espíritu Santo? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Si eso es así, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. ¿Qué es? Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Escuche, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes,
y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Cuál es? Mire lo que dice. Él, Jesucristo, era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Escúcheme. No se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, primero se humilló, y por eso que hizo, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Dele un aplauso a Dios bien fuerte, hermano. Espíritu Santo, yo te ruego, apláudale fuerte. Dios mío, que mientras tu palabra sea expuesta, nos abras el entendimiento para que esta palabra penetre a lo más profundo de cada corazón y conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres de creencias, de conceptos, de cosas que impiden que te adoremos como tú te lo mereces, Dios, y para que te sirvamos también como tú te lo mereces. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué haremos con Jesús? ¿Es Jesús la respuesta para el mal que hay en el mundo? ¿Es Jesús la única esperanza para nuestro continente sufriente? ¿Es Jesús el nuevo nombre de Dios que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque hay alguien que dice que el nombre de Dios es Jesús y el nombre de Dios no es Jesús. Bueno, luego lo explico. ¿Es Jesús el hombre por excelencia, mas no Dios? ¿Es Jesús un demiurgo, o sea, un Dios creador y formador de todo? ¿Un Dios hecho a la manera de cada cual? Y a través de la historia de la iglesia se ha luchado con la figura de Jesús. ¿Quién realmente fue Jesús? ¿Cuántas ideas han surgido que hoy confunden a la iglesia? Escúcheme. En cada generación ha estado latente el deseo de presentar a Jesús de una manera que satisfaga a esa generación. Un pastor alemán, Bonhoeffer, encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial por oponerse al nazismo, desde la cárcel se preguntó: ¿quién es Cristo verdaderamente para nosotros hoy? Un teólogo llamado Helmut Thielicke comentó sobre las tantas veces que la figura de Jesús ha sido horriblemente mutilado a fin de satisfacer el gusto de cada época. Es como si Cristo haya sufrido repetidas crucifixiones, decía, que haya sido golpeado y figurado por los tantos sistemas filosóficos y religiosos de la historia. ¿Qué está diciendo? En cada generación se levanta gente que se las pica de muy inteligentes, de muy teólogos, y dan su concepto respecto a Jesús, y lo que hacen es deformar realmente quién es Jesús. Y dice aquí el escritor que inclusive lo desfiguran más que como fue desfigurado en la cruz del Calvario por usted y por mí, donde era una masa sanguinolenta, no iba a aparecer alguno en él, era un bulto de sangre, un bulto de carne sangrante. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, lo desfiguramos con conceptos equivocados acerca de Él. Muchas veces nosotros no tenemos una idea clara, según la Biblia, lo que la Biblia nos permite entender, lo incomprensible muchas veces de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces tenemos un concepto de Dios, y en este caso de Jesús, equivocado. ¿Cómo nos damos cuenta? Sencillamente por tu estilo de vida, por tu forma de vivir. Todo lo que manifiestes en tu forma de vivir, si no se parece a Jesucristo, hermano, tu Dios es un Dios equivocado, o no lo has conocido realmente. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra
a salvarnos de la condenación eterna, pero también a restaurar la imagen que inicialmente Dios creó al ser humano, que el pecado la volvió añicos, la volvió pedazos, pero Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Vino a restaurar lo que el diablo dañó, lo que el pecado dañó. Entonces, si usted realmente está adorando al Dios de la Biblia, si yo estoy adorando al Dios de la Biblia, poco a poco, es un proceso, nos vamos pareciendo al Dios de la Biblia. Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero la humanidad de hoy no tiene esa semejanza de Dios, no se parece a Dios. El pecado nos volvió pedazos, pero una vez más Jesucristo vino para restaurar la imagen del Padre de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si usted está adorando al Dios verdadero? ¿Cómo sabemos si usted le está sirviendo al Dios verdadero? Por su vida, su estilo de vida. ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo le sirves? ¿Cómo lo respetas? ¿Cómo lo buscas? Por eso es necesario, hermano. Las últimas 2 décadas del cristianismo han traído crisis mundial. Hay un Dios desfigurado en cada creyente, o en la mayoría de los creyentes. Su culto, el culto que le rinde, no refleja al Dios de la Biblia, al Dios del cielo. Por eso es necesario volver a las sendas antiguas. Por eso es necesario volver a las Escrituras, para que realmente no nos desenfoquemos, para que realmente, hermano, estemos adorando y estemos sirviendo al Dios de la Biblia. No quiero decir que usted no sea cristiano. No, usted puede ser cristiano. Usted puede ser hijo de su papá y su mamá, pero tu forma de vida delata si sos hijo de esa pareja o no. Porque si usted es hijo de ese papá, tiene que parecerse a su papá y a su mamá. Pero cuando usted y yo, hermano, con nuestra vida no reflejamos al Dios del cielo, déjeme decirle con todo respeto y con todo cariño: estás adorando al Dios desconocido. Estás sirviéndole al Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso es necesario volver a las Escrituras. Cuando nos apartamos de las Escrituras y empezamos a leer libros y cosas y filosofías y por allá por las redes sociales, Dios se empieza a desfigurar en nuestra mente. Se empieza a desfigurar. Y sin darnos cuenta, mis amados hermanos, nos vamos desenfocando del verdadero culto a Dios, del verdadero servicio a Dios. Entonces, en cada generación se acentúa el criterio de esa generación en cuanto a Jesús y lo deforman. Por ejemplo, conceptos espurios, o sea, falsos o adulterados de Dios. Voy a decirle varios para que usted me entienda un poquito más. Primero aparece el concepto del Jesús asceta, no muy diferente a Juan el Bautista, vestido de piel de camello, descalzo, renunciando a los deleites de la mesa bien servida. O sea, un Cristo allí todo llevado así, ¿cierto? Pero resulta que eso riñe con lo que dice la palabra, porque la palabra dice en Mateo capítulo 11, 19, dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Porque Jesucristo comía y bebía con las personas. Él estuvo en la última cena. Él fue a la casa del cobrador de impuestos y comió con él. Se sentaba con las prostitutas, se sentaba con los ladrones, hablaba con ellos. Pero también aparece otra versión de Jesús. Luego está la del pálido Galileo. El pálido Galileo, no sé cuántas horas han escuchado esa expresión. El hijo del emperador Constantino, Juliano, el apóstata, quiso reinstalar en Roma el culto a los dioses paganos. En su lecho de muerte exclamó, diciéndole a Dios: has vencido, Galileo. Un poeta recogió las frases y las popularizó en un verso que incluyó la letra: has vencido, oh pálido Galileo. El mundo se ha tornado gris con tu hálito. Y en mucho de esta forma de ver las cosas, vemos un Cristo con una aureola, tez descolorida, ojos alzados al cielo, pies que apenas se alcanzan a tocar el piso. En fin, un Cristo débil, sin color de vida, sufriente, derrotado. ¿Han visto las imágenes? Un Cristo ahí como todo pálido, con los ojos así de para arriba, que no toca el piso, todo allí, todo así. Un concepto equivocado. Esa fue una etapa de la vida de él, pero no me define a Jesucristo como tal.
La iglesia oriental, escúcheme, en contraste, dibujó un Jesús cósmico. Ante el avance de los bárbaros surgió la figura de un Jesús pantocrátor, el creador y gobernador del universo. Pero tan arriba estaba en su lugar que hasta parecía desconectado con el mundo real y con su propia humanidad. En los siglos después de la Reforma, siglo XVII y XVIII, los deístas pregonaron un Jesús maestro de la moral, todo humano y nada divino. Thomas Jefferson en los Estados Unidos escribió libros negando los milagros y explicando que Jesús fue un magnífico guía para la ética humana. En el siglo XX hay más versiones espurias o falsas de Jesucristo. Por ejemplo, el Jesús el payaso de la obra teatral del gospel, que pasa el tiempo cantando y bailando, capta el gozo de Jesús, pero no su misión. Del mismo orden fue la película Jesucristo Superestrella, que en el Getsemaní quedó dudando sobre quién era él al fin. Antes estuve muy inspirado, ahora solo estoy triste y cansado. No faltó, por supuesto, quien inventara a Jesús el empresario. Este era un hombre bronceado por el sol, musculoso, activo socialmente, que dominó los secretos del éxito en los negocios. Pero si la Biblia dice que de los 12 años Jesús le dijo a los fariseos: en los negocios de mi Padre es necesario estar. Está también el Jesús el economista de George Bernard Shaw, y una segunda versión como Jesús el capitalista, promotor de la propiedad privada. Pero también no faltó Jesús el socialista. Un líder sindical en los Estados Unidos dijo: creo en Jesús, pues estoy convencido de que fue un socialista. Pero también no podía faltar Jesús el revolucionario. Es muy popular en nuestra América Latina como una especie de Che Guevara del siglo pasado, con todo y barba negra y ojos que destellan energía. Para poder hablar de Jesús como revolucionario, se pegan de un pasaje donde Jesús volteó las mesas de los cambistas. Han vuelto la casa de mi Padre cueva de ladrones. Este Jesús apoyó la lucha entre las clases, luchó en contra de los ricos y los influyentes y se identificó con las masas oprimidas. Él quiso hacer una distribución equitativa del dinero. Pero, por último, no puede faltar Jesús el mago. Jesús el mago, como lo tienen muchos creyentes, que les haga milagros, que les dé trabajo, que le cambie el hijo. Jesús el mago es ahora un concepto que cobra vigor. Pintan a Jesús como un experto en los símbolos y secretos de la magia egipcia. Los cristianos primitivos destruyeron documentos antiguos que dicen que Jesús estudió en Egipto la magia. Luego vino a Palestina y se hizo famoso con los actos portentosos con los que impresionó a la gente. La pregunta es: ¿qué hizo Jesús después de los 11 a los 30 años? Ustedes dicen algunos especuladores, o no, especuladores no se dice, personas que especulan que de esos tiempos se fue para el oriente a aprender levitación, a aprender poder mental, a aprender todas esas cosas. Entonces vino de allá y empezó a hacer cantidades de cosas, milagros, prodigios y señales. Hermanos, y es triste, como decía inicialmente el escritor, que hay veces las personas, sin darse en cuenta, tienen a Jesús desfigurado aquí en su mente, más desfigurado que lo que estuvo allá en la cruz del Calvario, pagando por usted y por mí. Y qué triste que en las iglesias además ya han convertido en clubes sociales, donde la gente va a sentirse bien, que cuando se les habla del pecado, ahí mismo se van. Y yo me preguntaba esta mañana mientras meditaba en esta enseñanza: ¿qué es lo que estamos predicando? Vengan, que Jesús los sana. Venga, que Jesús le cambia a su hijo. Venga, que Jesús le da plata, le da casa, carro, beca y vaca. ¿Quién no va a venir? Pero cuando usted va a la Biblia, las primeras palabras de Juan el Bautista fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no ofreció cosas. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿cuáles fueron las primeras palabras? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente está muy necesitada.
Pero usted sabe que cuando le damos algo a las personas, tenemos que volverles a dar. Por eso un proverbio chino dice: no regales un pescado, enseña a pescar. Los seres humanos somos interesados. Estamos buscando los beneficios de Dios, la mano de Dios, el bolsillo de Dios. Pero Él quiere que buscamos y conozcamos su corazón. Por eso la gente va a las iglesias y no permanece. Pero cuando usted realmente ha conocido al Dios de la Biblia, pasen carros o carretas, caigan rayos y centellas, se vaya quien se vaya, usted permanece firme, porque sabe en quién ha creído, a quién está siguiendo y a quién le está sirviendo. Lamentablemente los pastores nos hemos equivocado. Enseñamos a veces cosas que lo que motivan a la gente es a buscar a Dios por lo que Él les puede dar, no por lo que Dios es. ¿Usted cómo se sentiría que su hijo siempre lo buscara? Papá, deme las zapatillas, papá, cómpreme el libro, papá, tal cosa, pida y pida y pida. Pero que nunca ese hijo se le arrime, lo abrace, le dé un beso y de papá, tú eres muy especial. El ser humano siempre está buscando que le den, pero ¿qué estamos dando? Por eso es necesario, mis amados hermanos, que volvamos a la Biblia, que volvamos a las sendas antiguas. Hermano, la gente va a las iglesias para que le digan lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Porque cuando el pastor les predica lo que necesitan oír, se van. Porque a veces, hermano, ¿y sabe qué ha afectado tanto a la humanidad en los 2 últimos siglos? Un librito que unos personajes, no doy nombre para que usted no se ofenda, porque hay gente que se ofende, y se acercan a su casa de 2 en 2, 2 caballitos de 2 en 2, alza la pata y yo no sé qué, bueno, es un dicho, y le presentan un libro lo más de bonito. Ay, vea, ¿usted no quisiera vivir feliz para siempre en la tierra? Y le presentan unos personajes con la cara bien bonita, lavadita, el niño jugando con el león, con la serpiente, el león con la oveja, y le dicen: ¿a usted no quisiera vivir así? Entonces uno se emociona. ¿Quién no? A mí me gusta Canadá, quisiera vivir en Canadá porque eso es un paraíso. Pero resulta que ellos se han quedado en el milenio. Eso va a pasar en el milenio. Usted y yo no fuimos diseñados para vivir aquí en la tierra eternamente. Fuimos diseñados para vivir eternamente con nuestro Padre Celestial en las mansiones celestiales. Por aquí son 70 o 80 años promedio. Y el cristiano, hermano, no fue llamado para pasarla bueno aquí en la tierra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Muchas son las aflicciones del justo. Cuando usted quiere vivir piadosamente, hermano, padecerá persecución, lo señalarán, lo calumniarán, se burlarán de usted. Pero ahora la mayoría de los cristianos cantan mucho esa canción: la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. Están pensando más en vivir una vida agradable aquí en la tierra, que no es pecado, que no está mal. De vez en cuando y de cuando en vez tenemos que tener momentos de calidad con la esposa, con los hijos. Pero cuando para mí es prioritario pasarla bueno aquí en la tierra, estoy desenfocado totalmente. Primero es lo primero: predicar a Jesucristo, predicar el evangelio, ganar almas, arrebatarle las almas a Satanás, edificarlas y enseñarles a vivir como cristianos aquí en la tierra. Somos peregrinos. Jesús, cuando oraba por sus discípulos, le decía: Padre, yo no soy del mundo, como esos tampoco son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero ahora nos acomodamos. Usted ve cristianos que están con los mundanos y no se nota quién es cristiano y quién es mundano. Y los oye hablar y menos. Y a todas están de parche, asaditos, fiesticas, esto, lo otro. Pastor tan fanático: no podemos hacer fiestas. Sí, sí. No podemos pasear. Sí. No podemos tener un carro. Sí. Pero cuando usted está más enfocado en eso que en el reino de los cielos, más buscad primeramente el reino de los cielos, y todo eso demás vendrá por añadidura. Entonces, mis amados hermanos, yo a solas medito en todo esto y digo: Señor, ¿qué pasa con tu iglesia? Hemos perdido el norte,
Estamos desenfocados. Vemos borrosamente a Jesucristo, no como la Biblia nos lo enseña. Es necesario, hermano, que usted mire las cosas objetivamente. Usted y yo, hermano, Dios nos salvó de la condenación eterna y nos dejó aquí en la tierra para que le representemos aquí en la tierra, para que prediquemos el evangelio, para que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. Si no lo estás haciendo y estás entretenido con tantas cosas de este mundo, el que se constituye enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primero es lo primero, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después lo demás. Pero todo es, mis amados, porque sin darnos cuenta como cristianos tenemos a un Dios desfigurado aquí en nuestra mente y estamos como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Y los cristianos camaleones están por montones, cambian de color, se acomodan a todas las circunstancias para no hacer sentir mal a la papá, ni a la mamá, ni al amigo. Entonces nos acomodamos, nos vamos acomodando. Hermano, no se acomode, porque que lo niegue a Él aquí en la tierra, Él lo negará delante de su Padre. El que se avergüence de Dios aquí en la tierra, Él se avergonzará de Él delante de su Padre. Él le dirá: no lo conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Y es una visión clara de quién es nuestro Dios. Y un Dios que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchas veces entretenemos a la gente en las iglesias y muchos van rumbo al infierno porque ni siquiera han vuelto a nacer. El único requisito para entrar al cielo se llama volver a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Y cuando usted nace de nuevo, tu mentalidad empieza a cambiar, tu manera de pensar empieza a cambiar, tu manera de hablar empieza a cambiar, tu manera de proceder empieza a cambiar. Ya el pecado te fastidia, te da asco, te da repugnancia. Ya la mundanalidad no te gusta. Ya te gusta que te hablen de Dios, ya te gusta que te prediquen la palabra. Ya quieres servirle a Dios, ya quieres ganar almas, porque se te despierta un amor por las almas, un deseo de ir ante el perdido, ante el indigente, ante la prostituta, ante el gobernante corrupto. Pero si usted no siente estas cosas, hermano, posiblemente no ha nacido de nuevo. Es simplemente un religioso que va a un culto, que va a una misa, pero con usted no pasa nada. Dios nos llamó a la salvación y somos salvos para predicar el evangelio a toda criatura. Pero el evangelio que está predicando, no, venga que Dios saca a su hijo de la droga, que si es homosexual se lo cambia, que esto, una cantidad de ofertas. Y la gente llega, hermano, llega y le canasta el amor y llegan. Pero cuando empieza la palabra de Dios a exigirle, a apretarle, hasta luego. Hasta luego. Hasta ahí fueron cristianos. Y no eran cristianos, eran simplemente simpatizantes. Les gustaba. Hermano, necesitamos recuperar el culto a Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos entender, hermano, que estamos desenfocándonos. Necesitamos entender que estamos desfigurando a Cristo en nuestra mente. La gente quiere ver a Dios, y Dios es espíritu, y la única manera que lo pueden ver es a través de usted. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La gente tiene que ver a Dios en usted, hermano, y no como lo va a ver. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, y Él quiere que usted y yo nos parezcamos a Cristo en todo, hermano. Jesús, escriba, es el Señor. Los que lo afirmaban eran recibidos en profesión de fe y bautizados. Pues si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso era, hermano. Eso era. Jesús le dijo a Nicodemo, un teólogo, profesor de niños. Él no entendía, como usted tampoco entendía, ni yo. ¿Cómo es eso? Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que volver a nacer. Tu mente carnal no te permite entender esto. Tienes que tener una mente espiritual. Tienes que volver a nacer. Jesús era llamado el Kyrios, el Señor.
Era el título que se le daba en ese momento y lo tiene todavía. Hubo tanta reverencia por el nombre sagrado de Yahvé o Jehová que ni lo querían pronunciar. Sustituyeron en su lugar la frase Kyrios, que significa el Señor. Por eso usted no encuentra en el Nuevo Testamento por ningún lado la palabra Jehová, sino el Señor. En el Antiguo Testamento no se pronunciaba el nombre de Dios por respeto, pero ahora cualquiera lo pronuncia. Está de moda, usted va por la calle, todo el mundo dice Dios te bendiga. ¿Está de moda? ¿Cuál Dios? ¿De cuál Dios usted me habla? Pregúntele. Y yo le aseguro que esa persona no conoce a Dios, pero está a flor de labios: Dios te bendiga. Y uno queda pensando, si el Dios de esa persona es como él, yo no quiero ese Dios. Están con el bareto en la mano, que Dios te bendiga. Yo no quiero ese Dios. Yo quiero un Dios, hermano, que me libera de las garras del diablo, de la esclavitud del pecado. Ese es el Dios que necesitamos. Pero ahora todo el mundo es que Dios te bendiga. Ahora todo el mundo es cristiano y levanta las manos y la gloria sea para Dios, y salen del estadio a emborracharse, a dormirse la esposa del compañero. ¿Está de moda? Y el cristianismo no es moda. El cristianismo es una vivencia. El cristianismo es algo, hermano, que viene de lo más profundo del corazón, cuando Cristo está habitando en tu vida por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, hermano, por eso no aparece el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Pablo aplicó a Jesús un texto de Dios en Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso lo dijo Isaías, refiriéndose a Jehová. Y en Filipenses, que acabamos de leer, la misma expresión que se le dio a Jehová, se le dio a Jesús. El único digno de toda adoración es Dios. Entonces Jesús es Dios, el único que podemos adorar y doblar nuestras rodillas delante de Él. ¿Qué más les digo, hermanos? Jesús es Dios. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? De memoria, a ver. Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1. Todo cristiano debe sabérselo de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo. Leámoslo en esta versión de la palabra de Dios para todos. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra, o sea, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Qué tremendo, hermano. Escúcheme. Hay una secta que tiene su propia Biblia, que no es la Biblia, es un panfleto muy parecido a la Biblia. 99.9% podríamos decir que es la Biblia, pero tiene como 23 versículos que le cambian, corren una coma o le ponen 2 puntos donde no es. Y entonces en el libro de ellos, que se llama Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Píllela. Muy diferente a lo que acabo de leer. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Implícitamente está aceptando que hay más dioses. Si la palabra que es el Verbo era un Dios, es porque está aceptando que hay más dioses. Y no hay sino un solo Dios. Uno solo, hermano. Los demás son diosesillos, hechos de madera, de metal o de bronce, fabricados en la mente torcida de los filósofos, de los entendidos, de los sabios de este mundo. Solamente hay un Dios, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellas hay. Y delante de Él finalmente se doblará toda rodilla y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, el Kyrios. Juan 1:18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan 1:14, ¿qué dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria. Bueno, el unigénito de Dios. Hermano, cuando el cristiano tiene eso aquí metido entre ceja y ceja, entre los sesos, hermano, no hay doctrina torcida, no hay movimiento religioso que lo cambie, que lo mueva, hermano. Tenemos que conocer a nuestro Dios, quién es Él, cómo es Él, qué piensa Él, y tener ese concepto de que Dios es uno, y que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo así que 3 igual a 1? Yo no sé, yo no entiendo, pero la Biblia lo enseña. Él la enseña. Jesucristo es Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, mírelo, dígale: Jesucristo es Dios. Hay otros textos que declaran la deidad de Jesús. Juan 20:28. ¿Ustedes recuerdan a Tomasito el incrédulo? Que decían que Jesucristo no había resucitado. ¿Y qué dijo él? Hasta no ver, no creer. Hay muchos Tomasitos en medio de los cristianos. Y entonces Jesús, en su inmenso amor y misericordia, no por darle contentillo, sino por amor, se le apareció otra vez. Y estaba Tomasito ahí. Entonces Jesús lo llamó y lo miró fijamente y le dijo: come on, baby, venga. Tomasito, porque él decía que hasta que no metiera los dedos en las llagas, hasta que no lo viera, no iba a creer. Entonces Tomasito se le acercó así y le metió los dedos en las llagas y en las manos. ¿Cómo le dijo, Oscar? ¿Cómo le dijo? Señor mío, Dios mío. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Señor mío, Dios mío. Hechos 20:28. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay manuscritos más antiguos y fidedignos que en lugar del Señor se lee Dios, y así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Sean pastores de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Salvador. Romanos 9:5. De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Por favor, Julián. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refería? ¿A quién? Hermanos, por favor, ¿a quién se refería? ¿A quién se refiere? A Jesús, llamado el Cristo. Él se humanó. Tanto te amó Dios, mi hermana y mi hermana. Tanto nos amó Dios que aun siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que podía salvar la humanidad era el mismo Dios que la creó y la hizo, hermano. Eso no le toca a los ángeles, eso no le toca ni a Calimán, ni a Petro, ni a fulano. Ellos son tan pecadores como nosotros. El único que fue tentado en todo y no pecó fue Jesucristo. El único que no nació como usted y como yo por esperma y óvulo fue Jesucristo. El único Dios se llama Jesucristo. Jesús, llamado el Cristo. La pregunta en esta mañana: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo lo tienes aquí en tu mente y en tu corazón? ¿Desfigurado? ¿Cómo se sabe? En la forma como lo estás buscando, en la forma como lo estás predicando, en la forma como le estás sirviendo. Ahí sabemos si usted realmente tiene un concepto claro de quién es el Cristo de la gloria, mi hermano.
Tito capítulo 2 verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8: mas del Hijo, está hablando el Padre, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y primera de Juan, me gusta mucho, apúntela, capítulo 5 verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Concluyente, definitivo, irrefutable, pero solamente para los que entendemos. Los que no entienden, ¿cómo así? Si es uno, ¿cómo va a ser tres? ¿Cómo es eso? Y se devanan los sesos y piensan y no pueden entender. Eso solamente lo puede entender usted y lo puedo entender yo, hermano. Y cuando usted lo entiende y lo interioriza y lo vive, no le queda más que decirle: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres el todo para mí. ¿Qué más podemos decir? Ojo con esto: Jesús no es arriano, no viene de arriero, tranquilo. Arriano es un movimiento que hubo por allá en el año 256 al 336 después de Cristo. Tuvo problemas, como muchos de nosotros, con la doctrina de la Trinidad, no pudiendo aceptar que tres fueran uno, de modo que hizo diferenciación. Jehová es el único Dios eterno, Jesús fue su Hijo, un ser creado, creador del resto de la creación, el Logos, de una esencia similar a la de Dios, pero no la misma. Y posteriormente Atanasio y San Agustín lucharon en contra de esta noción, de este concepto. Y el Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325, fue la que decidió el asunto y nos dio la declaración que sigue siendo oficial en las iglesias cristianas de teología ortodoxa: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina parece que hubiera desaparecido, pero ha vuelto otra vez a través de los testigos de Jehová, que niegan a Jesús como Dios. Dicen que Jesús no es Dios, que es el Hijo. ¿Cómo va a ser Dios si es el Hijo? Que dicen que Jesús es un ángel. ¿Usted cree que un ángel nos puede salvar? Otro apunte que quiero que miremos: Jesús también es el yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés fue ya escogido por Dios para liberar al pueblo? Y él le dijo: bueno, Dios mío, oh Señor, si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y resulta que él les dijo: dígales que yo soy, me envió. Yo soy. Ese yo soy tiene una connotación que es el Dios que era, que es y que será. Habla del eterno Dios. Y ese nombre se atribuía a Dios: yo soy. En el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús expresaba o decía esa expresión, ¿es correcto lo que digo? Querían apedrearlo. Cuando él decía si quiere ser igual a Dios, y querían apedrearlo. En los evangelios según San Juan están los 7 gran yo soy de Dios. Él mismo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era una expresión que solamente era aceptada por los antiguos y por nosotros ahora, para nuestro Dios, para nuestro Dios. Entonces, ¿qué diremos pues de los textos que hablan como hijo, como engendrado? ¿No implica esto acaso de que de cierta manera es inferior al Padre y después del Padre?
Hermanos, recordemos lo dicho en lecciones pasadas, que es difícil nuestra mente humana poder captar lo que de Dios, que es más alto, porque Él dice: porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, y vuestros pensamientos son más altos que, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Si usted y yo, con la razón humana, trato de comprender totalmente a Dios, no voy a poder. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, y las reveladas pertenecen a los hombres, para que le enseñen a sus hijos. Por mucho que lo intentemos, nunca podremos conocer ni entender a Dios 100%. Parece herejía lo que voy a decir, porque el día que eso se dé, Él deja de ser Dios. Somos finitos, Él es infinito. No somos eternos, Él es eterno. Él es suficiente, Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él es Dios. Usted y yo tendremos un día que darle cuenta a Dios. Entonces nuestra mente lo único que tiene que hacer, hermano, para no caer en orgullo, en altivez, en prepotencia, en arrogancia, es aceptar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Porque a los humildes Él los atiende, pero a los altivos Él los mira de lejos. Y hay terrenos en que a veces queremos explorar o irrumpir, que no es el tiempo ni el momento para que Dios nos lo permita hacer. Jesús, y terminamos, no es sabeliano. ¿Quién fue Sabelio? Sabelio fue el fundador de una religión que, para no decir nombres, por respeto, le llaman los unitarios. Los unitarios. Y a nosotros nos llaman trinitarios. Entonces el señor Sabelio tuvo un sueño y dice que ahí le reveló que el nombre de Dios es Jesús. Otra discusión que tuvo la iglesia antigua sobre la naturaleza de Dios fue sobre las ideas de un tal Sabelio, que por proteger la unidad y la singularidad de Dios, enseñó que Dios se reveló de tres distintas maneras o modos. Eso se llama el modalismo. Primero se reveló como el Padre, o sea, el creador de todo, quien también como legislador dio la ley a Israel. Luego, cuando quiso efectuar la obra de salvación, dejó de revelarse como Padre y tomó la forma de Hijo. A su vez, habiendo completado su obra como Hijo, tomó la forma o modo del Espíritu Santo. De modo que no son tres personas, sino tres modos de revelación y una sola persona. Algunas iglesias unitarias enseñan que el nombre de esta persona, el nombre de Dios, es Jesús. De modo que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, según requiera la ocasión. Craso error. Yo creo que es de admirar el deseo de conservar la unidad de Dios, pero el querer explicar y comprender la Trinidad los hace que caigan en arrogancia y crean que tienen el problema resuelto. Entonces Dios se manifestó como Padre, dejó de ser Padre, se manifestó como Hijo, dejó de ser Hijo, se manifestó como Espíritu Santo. No, Señor. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? O si no, ¿cómo hacemos para entender lo que dice la Biblia? Jesús es enviado por el Padre. Jesús viene del Padre y vuelve a Él. Jesús recibe el mandamiento del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Jesús ama al Padre y es amado por Él. Jesús dirige la oración al Padre. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que un día los discípulos, cansados de ver que Jesús se retiraba en las mañanas antes de que amaneciera, a mediodía, en la tarde, iba a hablar con el Padre, hasta que uno de ellos dijo: Señor, enséñanos a hablar con papá Dios, así como Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos. Y él les dijo: cuando vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. En la cruz, Padre,
¿Por qué me has abandonado? En el bautismo de Jesús y en la transfiguración se escuchó la voz del Padre, y no era Jesús el que hablaba, sino hablaba acerca de su Hijo. Por eso es necesario, mi hermano y hermana, que en tu mente y en tu corazón ese Dios trino esté totalmente grabado. Y por último, Jesús es el Salvador. No solamente es el Señor, no solamente es divino, es también el Salvador. El cristianismo, en esencia, una religión de rescate, se dedica a anunciar las buenas nuevas de salvación. Qué grandes bendiciones nos ofrece Dios. Pues la salvación, escúcheme, es una palabra. En una palabra es libertad o liberación, en dos sentidos: ser libres de y ser libres para. Libres de la pena de muerte por nuestros pecados, libres de la culpa y de una conciencia acusadora, y libres para entrar a una nueva relación con Dios, reconciliados, perdonados, adoptados como hijos, libres de la esclavitud de Satanás y del pecado. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie un momento. Este es un tema, hermano y hermana, que es muy importante. Yo les dije a ustedes hace unas 4 domingos, tal vez 5: hermano, por favor no se lo pierda. Si no puede venir, métase por YouTube, baje el link, siéntese y escúchelo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios está llorando, hermano, de ver cómo sus hijos e hijas lo representamos tan mal aquí en la tierra, de ver cómo las almas se pierden mientras que ustedes y yo estamos entretenidos con tantas cosas de este mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Necesitamos, hermano, entender que si usted realmente es un hijo, una hija de Dios, si usted ha nacido de nuevo, hermano, en tu corazón se despierta un deseo profundo por buscar la presencia de Dios. En tu corazón se despierta un amor por el prójimo. En tu corazón se despierta un deseo de estar congregados juntos y en armonía. En tu corazón se despierta un deseo de adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. Si esas cosas no están pasando en tu vida, no estoy diciendo que no seas un hijo de Dios o una hija de Dios, sino que posiblemente tienes un Dios desfigurado aquí en tu mente. Posiblemente, hermano, poco a poco te has ido enfriando y ya no te preocupan muchas cosas, y te has ido desenfocando del verdadero cristianismo. Dios te llamó y me llamó para salvarnos de la condenación eterna, porque íbamos rumbo a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero Él vino para darnos vida, pero para que la vivamos para Él, no para nosotros mismos, para que la vivamos para el prójimo, no para nosotros mismos. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora nos hemos enamorado de nosotros mismos, mantenemos más pendientes de nosotros mismos, mientras que en la calle está el niño, el indigente, el pordiosero, el atracador, la prostituta, el político corrupto. Y los cristianos estamos entretenidos en muchas cosas. Estamos más pensando en las cosas de este mundo, cuando la palabra dice que no somos de este mundo. Estamos en este mundo por un poco de tiempo, pero allá en el cielo, Él dijo un día: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. El cristianismo está en crisis. Son 2 décadas, hermano, donde está predicando un evangelio barato,
para darle contentillo a la humanidad. Pero déjame decirte que es tiempo de que tú y yo nos afirmemos, nos paremos firmes y prediquemos a Jesucristo. Prediquemos el arrepentimiento, prediquemos el perdón de pecados, prediquemos lo que dice la palabra. Es tiempo, hermano. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y hable con Dios. No sé qué le vas a decir. Lo que yo te pregunto en esta mañana: ¿qué harás con Cristo? Él está en tu corazón, Él es muy grande. Saquemos a Dios de los templos, llevémoslos a la plaza del mercado, llevémoslo a los parques, llevémoslo a las casas, a los suburbios, a los tugurios, a la selva. Presentemos a Jesucristo como la solución para los hogares que se desbaratan, para el muchacho que está en la droga, que está en el sicariato. Jesucristo es la solución. Me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos Revisémonos, lo rindo todo. revisemos nuestro cristianismo.